tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra. Estamos en vivo y en directo. 21:41, 20 grados la temperatura en Asunción. Como aclarábamos recién, vamos a hacer un programa diferente, un programa especial. Vamos a dedicarnos hasta las 11 a hablar sobre el caso Chiquitunga, la beatificación que se hace este sábado 23 de junio. Me he pasado en el programa. La ceremonia en sí arranca a 16:30. Marcelo Lescano enseguida nos va a contar más detalles, pero a las 2 creo que ya empieza toda la actividad. Independientemente de lo que va a suceder este sábado, y ya está con nosotros el doctor Elio Marín, neurocirujano, porque él formó el equipo que analizó el cerebro de Chiquitunga y nos va a contar esto qué significa desde el punto de vista de la ciencia. Leía una declaración que le hacía referencia a que incluso le pedía a sus pacientes a que se encomienden a Chiquitunga. Tenemos también parte de las declaraciones de Ángel Domínguez, el joven del milagro que está en San Pedro del Comanduyú, y también una entrevista con María Raquel del Espíritu Santo, que es la madre superiora de las hermanas carmelitas. Todo esto vamos a mostrarte esta noche, porque estamos hablando de un evento histórico para nuestro país. No todos los días estamos beatificando una santa, como es el caso, y todas las historias que hemos escuchado. Vamos a compartir también una parte de una entrevista que le hicimos a Coqui Ruiz y cómo este maravilloso, por cierto, artista plástico, con toda su historia de Coqui en Tañarandí, él cuenta que detrás de cada rosario hay una experiencia, hay una esperanza, hay toda una historia. Y como un hombre tan sensible, de hecho por algo está vinculado al arte, como es Coqui Ruiz, se maravilla, se fascina por este fenómeno y también por la vida misma. Él cuenta al conocer, al leer parte del diario de María Felicia, de Chiquitunga, todo lo que puede llegar a conmover y a transformar al hombre. Por eso nos pareció importante, ya estamos a 4 o 5 días de este evento y vamos a hablar de este tema. Les presento a los invitados, el doctor Elio Marín, neurocirujano. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo está, señor Jorge? Gracias, doctor, por compartir con nosotros. Al contrario, un honor estar. Y Marcelo Lescano, ya estuvimos nosotros el domingo en Carao Cruz, pero por supuesto te invitamos de vuelta porque él es el encargado de todo el operativo, del acto de la beatificación de este sábado. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias, Jorge. Buenísimas noches a todos. Y en realidad me toca más que nada toda la parte de logística, todo lo que tiene que ver con servidores y algunos otros movimientos con el club también para poder organizar este evento. La parte litúrgica tenemos un encargado también, el padre Osmar. Tenemos un equipo grande de gente, hay una cantidad inmensa de personas detrás del evento y muy contentos porque, como vos dijiste, ya estamos cerquita, ya estamos vibrando un poco el evento y contentos de poder compartir esto contigo. Para contextualizar de esto que vamos a hablar ahora con el doctor Marín, tenemos preparado este informe que quiero compartir con ustedes. A ver. El cerebro incorrupto de Chiquitunga, un milagro de Dios. María Felicia Agullari Echeverría, más conocida como Chiquitunga, falleció el 28 de abril de 1959 a la edad de 34 años. Pasó sus últimos 4 años de vida en el convento de las Carmelitas Descalzas de Asunción. A pesar de haber fallecido hace más de 50 años, el cerebro de Chiquitunga permanece incorrupto, un fenómeno que la ciencia no puede explicar. Constituye uno de los hallazgos más importantes en torno a la figura de la próxima beata paraguaya. El descubrimiento, rodeado de misticismo, sorprendió a los hombres de la ciencia que no encuentran explicación razonable del hecho. La fe empieza donde termina la razón, aducen los que creen. El cerebro incorrupto de Chiquitunga fue hallado durante un proceso de limpieza en el monasterio de las Hermanas Carmelitas a finales del mes de septiembre del año 2011. Las hermanas realizaban este trabajo en compañía de la doctora Alba Núñez de Diez Pérez. La estructura hallada, del tamaño de una naranja y de color marrón, se encontraba perfectamente identificable con todas las características del cerebro, cerebelo y el tronco cerebral.
El hallazgo en ese momento sorprendió a todos, ya de acuerdo a la tanatología, ciencia que estudia los fenómenos relacionados a la muerte, el cerebro, debido a la composición de lípidos, es lo primero que se desintegra y desaparece mucho antes que otras estructuras del cuerpo tras producirse la muerte de una persona. La única posibilidad, en teoría, posible de lograr eso es mediante la conservación con técnicas muy modernas y muy complejas, lo que hace 50 años, cuando murió Chiquitunga, no existían en nuestro país. Antropólogos, biólogos, neurocirujanos y otros expertos en medicina han examinado y explorado el hallazgo en nuestro país. Aseguran que el mismo, aunque inexplicable en su causa, pasó por un proceso natural de deshidratación y calcificación, manteniéndose intacto en su estructura. No existe una explicación desde el punto de vista de la ciencia. Se podrían ensayar explicaciones, pero nunca se podría llegar a probar por qué el cerebro de la futura beata paraguaya sigue intacto. Durante el mes de marzo de este año, los restos de Chiquitunga fueron trasladados a Italia para ser sometidos a un proceso de alta tecnología que permita su conservación en buenas condiciones. El cerebro petrificado y la urna con los restos de Chiquitunga están visibles en un relicario ubicado en el convento de las Carmelitas Descalzas, situado en el barrio Carmelitas de Asunción. Chiquitunga será beatificada el sábado 23 de junio en el Estadio Pablo Rojas del Club Cerro Porteño, luego de que el Papa Francisco promulgara su beatificación. Cientos de milagros son atribuidos por los fieles a la intercesión de Chiquitunga, incluso personas con afecciones neurológicas que se han encomendado a ella y hoy hablan de milagros. Donde termina la ciencia, comienza la fe. Doctor Helio Marín, neurocirujano, usted llegó a formar parte de la comisión que investigó este caso en particular, ¿es así? Sí, incidentalmente formé parte. Fue una historia bastante interesante porque esto llega así. El doctor Brugada, una persona muy creyente, paciente mío, un día me pide para ir a colaborar como médico por determinadas situaciones con las monjas carmelitas. Y así lo hice. Entonces se desarrolló una buena relación médico-paciente con el grupo de las hermanas carmelitas. Cuando la doctora Alba de Diez Pérez, en conjunto con 4 monjas, se proceden a higienizar los restos de Chiquitunga debido a que básicamente ella ya empezaron a tener ciertos hedores, la urna de ella. Entonces, cuando empiezan a ver la parte del cráneo, en el cráneo empieza a aparecer, o empiezan a percibir que había una masa adentro, cálcica, que hacía ruido, lógicamente como una piedra, y por un agujero natural que se llama el foramen magnum, que todos lo tenemos, a través de eso pudieron agrandarle y quitar eso. En ese momento inmediatamente se pone en contacto conmigo. Yo estaba en el Instituto de Previsión Social, en el Hospital Central, y hice una fuga. Salí de ahí un rato, pensé que era una cuestión realmente urgente, un cuadro de salud de ellas, y resultó ser que era ese hallazgo. Inmediatamente percibí que lo que correspondía era a todo lo que era el encéfalo. El encéfalo está constituido por el cerebro, propiamente dicho, con todas las circunvoluciones, el cerebelo, que está un poquito por debajo de ello, y por delante el tronco cerebral. Todas esas estructuras estaban en muy reducido tamaño y petrificadas, totalmente deshidratadas, con el tamaño que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Más grande que una... Ahí se ve justamente, sí, estamos mirando. Un tamaño de un puño, prácticamente un puño, un poquito menor que un puño. Y bueno, ese fue el fenómeno que ocurrió al final de noviembre del 2011. Es cuando el cuerpo estaba en la Recoleta y querían trasladarlo. No. Yo no manejo muy bien la fecha actualmente, o no recuerdo muy bien, pero ella en una primera instancia, como cualquier otro difunto, estuvo en la Recoleta por un tiempo razonable y luego fue trasladado al convento de las Carmelitas, la urna de ella. Y una vez estando allá, en un momento dado, durante este tiempo que les digo, empezó a tener un cierto hedor, y entonces ellas se propusieron ellas mismas a higienizar. Es destacar, y mucha gente probablemente no sepa,
las carmelitas son monjas de claustro y ellas se autogestionan muchas de la rutina diaria, cosa que nosotros recurrimos a alguien más para ayudarnos en determinadas situaciones, ellas la hacen por sí solas. ¿Por qué tiene este tamaño tan pequeño? Por la deshidratación que sufrió. Normalmente un cerebro pesa alrededor de 1.500 gramos. Eso es lo que pesa un cerebro en unas condiciones normales, con la cantidad de agua pertinente. Y yo no tengo la medida exacta, probablemente esté en el estudio antropológico que se le hizo, y estaría fácilmente, yo sí recuerdo, estaría alrededor de unos 70, 80 gramos nada más. Usted creo que había dicho, en general, de hecho esto pasa, lo primero que se degrada de una persona que muere es precisamente el cerebro. Sí. La tanatología es el estudio de las personas que que mueren, ¿verdad? Y por estudios tanatológicos, justamente en el informe ya lo dijo, dentro de las 24 horas es el primer órgano que se licua. Es principalmente por la cantidad de lípidos que tenemos en el cerebro. El cerebro tiene una gran cantidad de lípidos, entonces es una de las estructuras que primero se licuan una vez que uno fallece. Y generalmente eso ocurre dentro de las 24 horas ya. Usted puede encontrar otros órganos todavía incluso, pero es el órgano que más rápido se licua o que sufre el proceso de descomposición. A ver, Chiquitunga falleció en 1959, Sí, 28 de abril. Me acuerdo 28 de abril porque el día de mi cumpleaños, 28 de abril 1959. 50 años después encuentran esto. Más de 50 años. Más de 50 años. Más de 50 años. ¿Y cuál es la explicación que dan? Y justamente, uno puede dar teorías. De hecho, y eso siempre pasa, en medicina es muy difícil ser preciso. Esto no es ingeniería, esto no es matemática, esto no son números. Y se influyen una cantidad de variables. Imagínense que, un comentario aparte, ¿verdad? Cuando suelen haber situaciones de efectos adversos en determinadas patologías o en determinadas circunstancias quirúrgicas, la gente irresponsablemente suele hablar de malpractice. Realmente lo que pasa es, dice, no, los médicos tienen un corporativo. No, lo que pasa es que muchas veces, ni reuniéndonos todos, podemos justificar lo que encontramos en una determinada situación, porque responde a una gran cantidad de variables. Eso en la parte biológica, y en la parte que ocurre luego de que uno fallece también tampoco podemos dar una explicación muy exacta. Por hacer unos comentarios en paralelo, las personas que practican el alpinismo y suelen subir el Everest, no es infrecuente, creo que hay más de 300 cuerpos incorruptos en el Everest, ¿verdad? Y yo hasta ahora recuerdo que hay uno que le llaman, que está a determinada altura y constituye determinada referencia, que le llaman el botas verdes, porque tenía una bota verde, entonces todos tienen que llegar hasta ese lugar, y ese creo que falleció hace más de 30 años, y está ahí el famoso botas verdes, ¿verdad? Entonces hay cuerpos incorruptos. En ese caso en particular, en el Everest, es debido a que están siempre por debajo de 20, 30 grados bajo cero. También hay otros cuerpos. Ahí hay una explicación. Ahí hay una explicación. Claro. Entonces, con menos 30, menos 20 grados, no hay germen que se pueda reproducir. En el caso del expresidente de Filipinas, o mismo Eva Perón, o Stalin, que son, vamos a decirlo, una especie de momias con un extremo y complejo proceso de conservación, ellos también probablemente, si hacemos los estudios correspondientes, van a tener una gran cantidad de órganos incorruptos, pero con muy buena preparación. Tenemos que ubicarnos a lo que era Paraguay hace ahora más de 50, casi 60 años atrás, donde no había técnicas muy complejas de conservación, y hasta mi época de estudiante era muy frecuente que en muchas oportunidades nosotros practicábamos ese proceso de conservación sencillamente con el formol. No era ninguna técnica muy laboriosa.
Yo creo que eso habrá sido hace 60 años atrás. Segundo detalle es que nunca quedó muy claro cuál fue la causa de muerte. Hace poco la hermana Maura justamente me está diciendo que me cuide en decir que la causa de muerte era púrpura, pero púrpura es uno de los signos que ella pudo haber tenido durante su proceso, que en mi opinión pudo haber sido algo infeccioso que finalmente lo llevó. Es decir, que considerando las condiciones en las cuales de temperatura, humedad que tenemos en Paraguay, otra corrección que me hizo la hermana Maura, ella nunca estuvo bajo tierra. En principio yo había pensado que estaba bajo tierra, no. Estuvo siempre en urnas y vamos a decirle no bajo tierra. Segundo, probablemente haya muerto de un proceso realmente infeccioso o algo que bastante alteró su condición clínica. Las condiciones de humedad y temperatura en Paraguay son muy típicas de un país tropical, así que las condiciones no son las más perfectas para conservación. Y bueno, y tratar de justificar que justamente es solo el cerebro, cuesta un poco darle una razón médica, ¿verdad? Claro, esa es la parte que nosotros decíamos. O biológica, mejor dicho. ¿Cómo se sostiene, verdad? Porque se puede lanzar miles de hipótesis, de teorías para entender desde el punto de vista de la ciencia, estrictamente de la ciencia, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Así mismo. Pero sin embargo, no, como por descarte, ¿verdad? Claro. Los 50 años atrás era impensable que se le pudo haber aplicado algo para especial para conservar, ¿verdad? Definitivamente. Es imposible, ¿verdad? Definitivamente. Por eso yo siempre les explico a todos, ubiquémonos en el tiempo, son 50 años atrás. Y nuestras condiciones no son las que se ven en otros países. De hecho, después probablemente vamos a tocar ese tema. El padre Romano, el que lleva la causa, cuando visitó el hospital de San Pedro, él quedó sorprendido y dijo que en Italia eso no es un hospital. Es decir, no se tienen las mínimas condiciones para considerar el hospital, ¿verdad? Muchos de los hospitales del interior son así. Claro, entre paréntesis, ahí los médicos, ustedes coinciden en que en el sistema público nosotros estamos como mínimo 30 años atrasados, ¿verdad? Si no es más. No, si no es más. Si no es más. Si no es más, sí, definitivamente. Bueno, vamos a seguir hablando enseguida. Marcelo, No, tranquilo. No te apures. Tenemos una pausa, tenemos Natalia, me dice acá. Pues yo quiero escuchar, después escuchamos lo que dice María Raquel del Espíritu Santo, la Madre Superiora de las Hermanas Carmelitas. A la vuelta de la pausa. Dale, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Tenemos para compartir esta nota que le hicimos a María Raquel del Espíritu Santo, Madre Superiora de las Hermanas Carmelitas, cuando desde la producción de la caja negra fuimos hasta ese lugar para hacer imágenes del cerebro incorrupto de Chiquitunga. Y esto fue lo que nos dijo la hermana. Lo que representa tener aquí el cerebro y considerando que estamos a días de la beatificación de Chiquitunga. Bueno, es un regalo de Dios para nosotros que Dios nos haya concedido tener incorrupto el cerebro de Chiquitunga. Y a días de la beatificación es una inmensa emoción y un dar gracias a Dios porque se ha escogido a una de nuestras hermanas para glorificarla. Ella se distinguió en su vida por una entrega total a sus hermanos, a los más pobres, y entregó totalmente su vida luego en el Carmelo, en una vida oculta, escondida con Cristo en Dios. El cerebro de Chiquitunga está aquí desde hace una semana aproximadamente, está de manera accesible a la gente que quiera venir a rezarla. El cerebro de Chiquitunga ya estaba anteriormente accesible en este mismo oratorio desde el 2015 y luego hace 2 meses atrás enviamos a Roma para su conservación, lo cual significó un cambio de relicario. Entonces ahora pueden ver otro estilo de relicario en el que está expuesto su cerebro y eso es lo que ahora está expuesto.
La gente viene masivamente ahora que se concedió su beatificación, ahora que va a realizarse en días más. Sí, la gente desde que se abrió el oratorio viene acudiendo en cantidad, pero ahora que ya estamos cercanos a la beatificación, parece un despertar más de la gente que aún no conoce y bueno, se quiere acercar a rezarla aquí a Chiquitunga y a pedir su intercesión. Para ustedes, las Carmelitas Descalzas, tenerle a una de ustedes como la primera beata del país, me imagino que es un orgullo y una satisfacción tremenda. Asimismo, un gran orgullo, una satisfacción, una gran responsabilidad y un aliento a seguir, a decir, bueno, Dios a ella le glorificó y ya llegó a la meta y nosotras estamos llamadas a llegar a esa meta. Doctor Marín, ¿usted recomendó enviar ¿cómo es? El cerebro Sí. a Roma? A Roma, sí. ¿Por qué? Bueno, tiene un poquito una historia de nuevo, Sí. ¿verdad? Cuando se hace ese hallazgo, y de nuevo ubiquémonos un poquito en el convento, en el monasterio de las Carmelitas, son personas muy reservadas, con muy poco contacto con el exterior, en el sentido de... Ellos están para rezar por nosotros, ellos rezan muchísimo por nosotros, horas y horas de su vida están rezando por nosotros. Cumple una función intangible. Y en esa situación entonces estábamos con la doctora Alba de Díez Pérez, estábamos el equipo de las monjas. Entonces asumo como un compromiso de liderar una pequeña comisión ad hoc, donde nos sentábamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque esto no puede quedar así, ya se está descomponiendo. Eso fue en esas épocas, en el 2012 habremos hecho más de 20 reuniones, hacíamos todos los domingos, recuerdo, después de misa. Y le invitamos a varias personas, entre ellas le invitamos a la profesora doctora Ingrid Rodríguez, anatomopatóloga y forense, a ver si podía darnos una mano. También le pedimos a través de ella, creo que se llegó al laboratorio Díaz Gil para hacer algunos análisis. Estuvimos en contacto con un montón de personas. Finalmente la profesora Ingrid Rodríguez recomienda a un antropólogo, el único que existía en Paraguay, y él procedió a estudiar eso. Y tanto es así que dentro del estudio que hizo se percataron que había una parte que faltaba de ella, no recuerdo exactamente, una de las extremidades creo, y que había quedado en las urnas que estaban en la Recoleta, y se trajeron y se completaron, vamos a decirle, la parte del cuerpo. Yo en ese momento ya les dije, le había dicho a ellos que necesitábamos un sistema porque comparando con otra reliquia, que es la reliquia de San Roque González de Santa Cruz, que es el corazón, y como eso realmente, créanme, ahora está con un color un poquitito más oscuro, pero en su origen era un color beige, un marrón claro, y sin tantos hongos como antes de que vaya a Roma. Entonces yo le dije a las hermanas, hagamos esto. El problema muy grande que teníamos era la parte económica, porque todos estábamos haciendo un trabajo, vamos a decirlo, ad hoc, y también incluso el antropólogo estaba trabajando de esa manera, ¿verdad? El problema venía en que cómo hacerlo, dónde hacerlo y quién lo haga. Y en una de las avenidas del padre Romano, él encuentra eso como un hecho bastante llamativo y él decide llevarlo a Roma y solicita, vamos a decir, mi opinión al respecto, y elaboro la nota correspondiente y se le envía al Monseñor Valenzuela y él autoriza el traslado, y es así que ella va a Roma. El padre, interesantísimo, porque el padre iba a regresar a Roma sin ella y se retrasó el vuelo. ¿Por qué le digo eso? Y yo sé perfectamente porque yo viajaba a Alemania a un curso, íbamos a viajar en el mismo vuelo. Y él retrasó, creo que en una semana su ida, por hacer las gestiones correspondientes para trasladarlo. Y allá se llevó para hacer la recomendación. Sí, la recomendación se hizo para que se haga el tratamiento correspondiente y bueno, ahora lo tienen ahí, se hizo el relicario también.
y luce mucho, mucho mejor. Yo todavía no lo he visto de cerca desde que llegó. Que esto que estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí, es eso que se está viendo. Incluso el relicario es muy, muy, muy bonito y queda a la mano ahí. Esto por supuesto, no, si 50 años se mantuvo así, esto no se va a perdurar de esa manera, ¿verdad? ¿O se le agregó ya? Y mire que yo no hablé todavía, así que otra cuestión que no sé cómo quedó eso, que yo le había recomendado al padre Romano, era para que se pueda ir una persona responsable o un técnico o alguien que pueda hacer una serie de mantenimiento después con el tiempo, ¿verdad? Justamente para que no ocurra ningún proceso, porque todos envejeceremos y yo creo que eso también envejecerá. Claro. Así mismo. Porque es increíble cuando uno ve eso y cómo se da en general. Por eso yo le decía, doctor, cuál es la explicación, ¿verdad? Y podemos estar horas hablando al respecto, porque en general lo primero que se descompone es esta parte del cuerpo, digamos, sí, una persona. Así mismo. Sin embargo, en este caso, una de las partes que se mantuvo es totalmente lo que no sucede normalmente, se dio acá, ¿verdad? Y por eso probablemente estoy yo acá. Claro. Por eso está este programa también, es decir, por lo inaudito de esto. Lo inaudito de esto no se suele ver, no. Y hablando con muchos colegas siempre en ronda de café también me preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo? Porque todos, y eso es interesante, todos los médicos algunas veces hemos pasado por el anfiteatro, por la cátedra de anatomía, y en la cátedra de anatomía hemos estudiado esto y sabemos perfectamente el proceso que ocurre en todos ellos, ¿verdad? Claro. En todos los órganos. Y bueno, y también para todos es sorprendente. Sí. Bueno, Marcelo, impresionante lo que cuenta el doctor, ¿verdad? Sí, realmente es una cosa increíble. Quería también completar un poco lo tuyo, que el padre Romano, hoy en conferencia de prensa, Romano Gambalumba, es el postulador de la causa, para aquellos que no saben también, porque sobre todo el día hablamos de Romano, pero hay que aclararle a la gente quién es, ¿verdad? Es el responsable de que hoy Chiquitunga sea beata, es el que presenta en Roma y que lleva todo el expediente, por decirlo de una forma, para que el Santo Padre tenga la posibilidad de dar el decreto y hoy sea, o sea, estos días, el sábado, sea beata. Quería contar también que el padre Romano justamente hoy, en conferencia de prensa, dijo que el tratamiento que se le ha hecho al cerebro, en teoría, posibilita de que esto se conserve por mucho tiempo. O sea que en Roma se ha gastado, se ha invertido en la conservación del cerebro de Chiquitunga, y creemos que con esta gestión que hizo justamente, como decía el doctor, el padre Romano, vamos a tener el cerebro realmente por un tiempo largo. Ojalá que dure realmente mucho y que mucha gente pueda ver este milagro. Obviamente esto no es un milagro, también hay que aclarar que esto no es un milagro todavía autorizado, presentado. Vamos a hablar también un poco después seguramente del milagro, con el informe también que tenemos del milagro que posibilitó que hoy Chiquitunga sea beata, ¿verdad? Pero tenemos esa reliquia que justamente dentro del evento también va a estar presente. Eso te iba a preguntar, sí, va a estar presente, las reliquias de ella van a estar ese día, inclusive se va a hacer una caravana de salida para acompañar y para significar ese momento también dentro de la liturgia. O sea, desde el local de las Carmelitas. No, van a salir de las Carmelitas y van a ir... ¿En caravana? No, van a llegar al evento Ah. y del evento van a ir en caravana de vuelta como un significado para que la gente un poco se dé cuenta lo que es también el valor de las reliquias y el valor de tener eso acá entre nosotros. Pues qué increíble el hecho, no sé si, digo, ya que mencionaste, doctor, lo de San Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo, que sí, también tiene el corazón corrupto, y el caso ahora de Chiquitunga, ¿verdad? Sí. No sé si eso, por eso creo que el Mundo Valenzuela decía, somos nomás luego Paraguay en ese sentido, un país bendecido, ¿verdad? Más allá de todas nuestras miserias y todos los problemas que todos los días escuchamos, ustedes los médicos también, ¿verdad? O sea, tenemos ese aspecto y esa bendición que hay que valorar, que tendríamos que valorar, ¿verdad? Más allá de las cosas negativas que todos los días suceden, ¿verdad?
Porque lo de Roque González está acá en el Sí, Cristo sí, Rey, el ¿verdad? Cristo Rey, sigue Acá estando. nomás, ¿verdad? Sí, señor. Y acá lo de Chiquitunga va a seguir estando En las Carmelitas. En las Carmelitas, Así ¿verdad? mismo. Pues nosotros cuando fuimos, ya que dijiste, doctor, que son todas como bien en un claustro, son muy cerradas, ¿verdad? Están ellas para rezar por nosotros. Para en la realidad. oración. Nosotros cuando fuimos, eso nos contaba Natalia, nuestra productora, fuimos para hacer imágenes y por una cuestión así circunstancial, justo dimos con ella y pudimos sacar la nota, ¿verdad? Pues sí. tampoco ellas dan entrevistas. No, ese no, tipo de no notas dan fue nunca. también realmente un regalo para Claro, ustedes. Sí. ellas no salen para No eso, sale, ¿verdad? No sale. Normalmente hace a través de las rejas. Sí. Sí. De las rejas. De las es, rejas. es muy impactante eso, ¿eh? Sí. Es muy impactante. Así mismo. Como comentario y haciendo alusión a lo que dice el padre, solamente en algunas excepciones ellas tienen el permiso de salir. Una de ellas va a ser este fin de semana. Todas van a salir. Van a salir y van a venir de Uruguay y van a venir de los países vecinos, van a venir de diferentes lugares y de todos los conventos carmelitas que hay, que creo que hay 4 en Paraguay. Entonces, esa es una ocasión. La otra ocasión creo que es cuando visita el Santo Padre. Ahí también ellas tienen autorización de salir. O sea que es a todas luces un acontecimiento también para ellas súper importante. Digo, Marcelo, ¿cómo estarán ustedes? Porque la logística ese día debe ser impresionante, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto se estima? Como mínimo 40.000 personas, que es la capacidad. Nosotros creemos que tiene el estadio, vamos ¿verdad? que vamos a llenar el estadio. Justamente con el doctor hablando fuera de cámara decíamos también que es probable que el estadio esté a tope ese día. Al comienzo, cuando nosotros empezamos a reunirnos, como anécdota te cuento, nos empezamos a reunir hace como 2 meses y medio atrás, ¿verdad? Algunas personas de la organización incluso decían, no se preocupen por el estadio, va a dar, o sea, no va a haber problema, no se preocupen, hagamos las aperturas de puertas por parte para llenar todas diferentes lugares y después abrimos las puertas. Hoy en día se eliminó del cronograma, probablemente vamos a tener que abrir todas las puertas Al mismo tiempo. Claro, porque la expectativa es muy grande y creemos que esa expectativa no es solamente que nos llega a nosotros, sino que se está dando en la gente en general. Mucha gente nos habla de los camiones que van a venir de diferentes lugares, nos hablan también de la expectativa de los propios servidores, de que llegue el día. O sea, realmente es podríamos decir, una efervescencia muy linda que se está viviendo con esta celebración. Doctor, ¿qué te dicen, inclusive tus propios colegas, los renuentes a tratar de comprender esto, los escépticos? Te dicen, no, pues vamos a buscarle una explicación lógica a esta historia. Vos escuchás y ¿qué le decís, doctor? Lo que pasa que, es lo que te dije recién, señor Jorge, es muy difícil darle un justificativo. Más de yo le digo, ahí suele haber lo que se llama reuniones de mora y mortalidad en medicina, que nosotros hacemos, te pasó esto y cómo pasó y tal. No se le encuentra la situación. Eso se suele hacer con los análisis enfrente, con los estudios enfrente, leyendo la técnica, preguntándole al cirujano. No se encuentra la justificación de lo que ocurrió. Imagínense lo que es investigar esto, que pasaron 50 años, ya es un órgano inerte. Entonces es más difícil todavía. Y sí, tengo colegas escépticos, tenemos que entender que no todos somos católicos, Claro. no todos somos cristianos. Y hay agnósticos y hay ateos en la comunidad médica, y cuanto más científicamente estemos avanzando en nuestra formación, más agnósticos nos volvemos. Sí. Pero hasta que está por caer el avión. Así mismo. Es un amigo que siempre dice, no hay ateo en la trinchera. Dice. Y bueno, pero es así. Y sí, yo he recibido supe y me enteré de gente que me ha criticado, pero como yo le explico, yo estoy acá por azares de la vida nada más, no, tampoco yo no busqué nada, y es más, hasta me siento injustamente honrado. Yo sé que hay colegas médicos y neurocirujanos que profesan la religión y el catolicismo con muchísimo más entusiasmo y seriedad que yo, pero me siento de todas maneras un privilegiado. Y es muy difícil. Realmente tratando de responder eso, estamos los escépticos y estamos los creyentes, estamos los dos grupos. Mira, Marcelo, esto es ya parte del trabajo de Cookie, ¿verdad? Sí. Estos que están ahí en la olla trabajando. Eso es el armado a partir de
hasta hoy se permitió un poco el acceso a la prensa. A partir de mañana se va a trabajar ya en Esto el hicimos costo. ayer. Sí, por eso te digo, o sea que esto hasta la fecha están grabando la prensa. Probablemente mañana hasta un rato también se pueda, pero después jueves y viernes ya van a trabajar en El montaje en total. el montaje total, entonces el viernes seguramente va a haber una práctica y ahí seguramente también se va a poder dejar otra vez a la prensa ingresar ya cuando esté prácticamente todo montado. La arquitecta Velázquez hoy estuvo en la conferencia de prensa y comentó que ellos tienen previsto terminarlo el jueves y que el viernes estaría también ya otra vez al público para exhibir. Esto también hay que decir, más que nada, no a través del público en general, que no va a poder entrar todavía a la olla, pero sí a los medios de prensa el viernes. Coqui está guardando, así como dice, no les voy a mostrar que en ese momento, ¿verdad? En el sábado, Sí. él va a... Se va a como que develar. Se va a develar, Sí, ¿verdad? parte de la liturgia es también justamente la develación del rostro dentro de la liturgia, pero prácticamente al comienzo, y te cuento una anécdota también de estas reuniones de preparación. Nosotros en un comienzo teníamos previsto hacer la liturgia un poco más tarde, pero el propio Coqui pide que se la adelante para tener luz solar y para que con la luz solar realmente esto va a tener, la luz solar le va a hacer lucir más al trabajo, entonces él pide que se Claro, adelante. imagínate la hora Sí. que serían, ¿qué hora? 4:30, 4:30 ¿verdad? y ponerle que unos 15, 20 Porque ahí minutos dicen después, sí. los que hacen cámara, los fotógrafos, la hora mágica, ¿verdad? Las mejores imágenes en la fotografía vos hacen eso a las 5 de la tarde, Y nos ¿verdad? hizo recordar también que ese día empieza el invierno, entonces es el día donde más temprano va a oscurecer probablemente. Entonces, por eso nos hizo mover el horario. Y yo creo que la luz de esa hora, como decía, nos va a ayudar a apreciar la imagen en toda su magnitud, que es lo que quería Coqui. Señor Lescano, le quiero hacer una pregunta, Sí, si me sí. permite. Adelante, doctor, por favor. Quiero ser un entrevistador. entrevistador también. ¿No pensaron en la posibilidad de mantener todo el retablo al día siguiente para que las personas que no pudieron ingresar ese sábado puedan visitarlo? Vos sabés que es algo que en algún momento se habló, pero nunca se decidió, no se tomó una decisión al respecto, pero entiendo que es algo que... Eso pasó con la Avenida del Papa. Y yo ¿Te creo acordás que, cuánto que tiempo? finalmente va a terminar siendo así, que el club seguramente con algún operativo de seguridad o con ayuda nuestra también podríamos llegar a hacer. Solamente que hay que entender también, vamos a decir, la contra de la situación es que a la mañana se va a hacer una misa en Cacupé y luego una misa de acción de gracias también en la catedral, donde van a participar muchas de las personas que están en el evento, pero yo creo que se podría, no puedo dar una respuesta definitiva, pero se podría hablar de eso, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha gente que no va a poder ir y que, como decía el doctor, va a querer sacarse una foto o apreciar en vivo, en directo también, ¿verdad? Pues imagínate, eso pasó con la avenida del Sí. retablo que se armó para la avenida del Papa, y según que enseguida vamos a escuchar lo que explica Coqui Ruiz, Sí. esto es mucho Sí, es más inmensa. maravilloso, ¿verdad? Es la obra de su vida según sus Claro, propias es la obra más importante de mi vida, dijo Sí. Coqui Ruiz cuando le consultaron sobre este tema. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta vamos a escuchar lo que dice Ángel Domínguez, Sí. que quiero consultarte también, Marcelo. Sí. Nosotros, nuestro corresponsal en Radio 1, Lorenzo Agüero, se fue hasta la casa de Ángel Domínguez, que él vive con su abuela, Sí. ahí en San Pedro del Cuamandiyú. Ellos están esperando que desde la organización le envíen los pasajes. Sí. Porque Está previsto. Está previsto Sí, eso, ¿verdad? señor, sí, señor. Porque hasta ayer ellos no sabían No. y nosotros dijimos que íbamos a hablar. Yo anoté que te iba a llamar a consultarte, porque a lo mejor en medio de tantas cosas que tienen, Sí. ese detalle a lo mejor pero ya está previsto. Sí, está ¿verdad? previsto, sí, señor. Como decía, hoy esta siesta estuvimos también en una entrevista donde el padre Óscar aclaró que obviamente si nosotros le invitamos, tenemos que gestionar todo. Se asume, y es parte, ¿verdad? claro, es parte de la organización y inclusive te voy a dar un dato nomás que va a reflejar que esto estaba previsto. Las hermanas Carmelitas, a través de la gente responsable que le suele visitar a él, ya le hizo preparar un traje y todo. Para el Ángel. evento. Sí, está preparado. mira un Está poco. previsto que Ángel va a participar de la liturgia también.
en un momento dado, que no quiero adelantar mucho, pero está prevista su participación dentro del esquema de la liturgia también. Qué bueno, hacemos la pausa a la vuelta y mostramos parte de lo que habló con nuestro compañero Lorenzo Agüero desde San Pedro, Ángel Domínguez, le dicen el joven del milagro. Así mismo. A la vuelta a la pausa. Bueno, seguimos en la caja negra 22 y 27 ya, nos queda media hora, qué rápido pasó. Sí, pasa. 19 grados la temperatura en Asunción. Ángel Domínguez quiere ser tu colega, quiere ser médico. No me diga. Sí, así. Qué bien. Así dijo. Qué suerte, qué suerte. Quiero estudiar medicina. Y hay una facultad de medicina en San Pedro, así En es que... Santa Rosa de la Guardia. En Santa Rosa de la Guardia, que es la filial de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Lorenzo Agüero, nuestro corresponsal, nuestro compañero de Radio 1 Nicanal, fue hasta la casa de Ángel Domínguez, el joven del milagro, el caso Chiquitunga, y esto fue lo que dijo. Empecé a los 11 años de año entera, güey. Ya abuelando yo un pedo, güey. Ella juego en el año 2002, 15 de agosto. Ya nace muerto, sin signos vitales de vida. Yo mi hija web tenía partera, era licenciada Blanca Duarte. Tú, un base porque, o sea, se les la llama, no, tú, o sea, la se hace tu anoñe, un base y la se hace tu, tú, o uso leña, cabe la Chiquitunga. Ella se queja, le milagro aceite hija. Oye, encomendazo. Y después de 30 o 40 minutos anda se mandó a muy lugar. A revivir. Bueno, este es el relato que él hace. Ya está demostrado que nosotros vamos a estar hablando al respecto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó en...? No vamos a ser nosotros el abogado del diablo, ¿verdad? No, sí. Pero este otro caso, doctor, impresionante, ¿verdad? Él mismo relata a los 11 años, mi abuela me contó lo que pasó y explica de una manera fantástica, ¿verdad? Sí. Yo nací muerto, dice. Yo nací muerto. Interesante lo que pasó. Yo no sé si me correspondería y el señor Lescano no sé si me autoriza o no. Por supuesto, doctor. Hubo... aunque yo no formé parte, vamos a decir, del estudio de eso, yo llegué a ver la carta que enviaron, porque dentro del jurado que evalúa esto hay un grupo de médicos que están en Italia y ellos enviaron una serie de cuestionamientos que ahora mismo no tengo en mente, sobre algunos datos que ellos precisaban con seguridad para demostrar que eso ocurrió y ocurrió el milagro. Y lastimosamente ahí se chocaron con el fenómeno del cual yo le estaba hablando a usted, de que no existían instrumentales apropiados para hacer análisis de gasometría que se necesitaban demostrar. Y es ahí lo que durante muchos años, y me puede dar fe de lo que digo el señor Lescano, durante muchos años se trancó la causa. Por ese motivo, porque el procurador, que es el padre Romano, entre paréntesis, Romano es su nombre, no porque claro, es de Roma. No porque es de Roma. Hay que aclarar eso. Él insistentemente vino a Paraguay porque una persona joven, entusiasta, él se fue al lugar, él llevó la realidad de Paraguay allá y ahí corrió la causa. Creo que así fue, porque si no, caso contrario... Sí. El nivel de exigencia de los médicos del Vaticano era muy alto. Nosotros hablamos del caso, por supuesto, era el caso Ángel Domínguez. El caso Lara Aquino, doctor. Sí, Lara Aquino es mi paciente. Lara Aquino es mi paciente. Y con Lara tengo una situación muy especial. Entre paréntesis, esto vos lo estás diciendo porque la abuela ya hizo público, no porque claro. Sí, hacer esa salvedad nomás. Quiero hacer esa salvedad, yo la aprecio mucho a los padres. Y la situación vino así. Lara Aquino necesitaba una cirugía que se le haga, que era una cirugía fuera del cerebro. Es una cirugía del cráneo, es decir, del hueso. Con la doctora
Tamara Portillo, le operamos en el Instituto de Previsión Social un día miércoles. Ya no recuerdo exactamente la fecha. Ella terminó el procedimiento quirúrgico que no habrá durado más de 1 hora y media. No tuvimos ninguna intercurrencia durante el acto operatorio. Ella pasó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ya tenía cuando eso 1 año y 2 meses, o 1 año y 1 mes, ya no recuerdo más. Pasó sin ningún inconveniente, ella se despertó bien, se le hizo la tomografía de control del día siguiente, que es una rutina, que el día jueves, perfecta tomografía. El viernes pasa a la sala de internados, que ya no es la unidad de cuidados intensivos, ella estaba bastante bien. Y el sábado a las 6:30 de la mañana su padre me llama por teléfono y me dice, doctor Marín, Larita está convulsionando, está muriéndome. Era así una cuestión totalmente inaudita para el tipo de cirugía, para la complejidad de la misma y porque no tuvimos ningún evento. Ella ya tenía una tomografía normal, inclusive el día jueves. Voy yo inmediatamente al Instituto de Previsión Social, estaba la doctora justamente Tamara de guardia, y le vimos a la niña, y la niña estaba muy mal realmente, muy mal, ya la intubaron, estábamos prácticamente ya sin muchas esperanzas. Le hicimos la tomografía y vimos muchas áreas de isquemia en el cerebro. Isquemia quiere decir áreas que no le ha llegado suficiente sangre. Entonces era cómo explicar que el jueves, 48 horas antes, su control estaba perfecta la tomografía y ahora eso estaba así de feo. Bueno, como todo padre y sobre todo la madre, a mí me dice, doctor, ¿por qué? ¿Por qué? Y no había ninguna justificación. Entonces justo ya había trabajado un poco yo en el tema de Chiquitunga, me había enterado, había desarrollado también yo mi fe y mi creencia hacia ella. Entonces tenía una estampita de Chiquitunga, estaba conmigo. ¿Vos tenías, doctor? Yo tenía en mi billetera. Y estaba conmigo el residente que se llama Edulfo Brites, se llama. Él estaba conmigo y me estaba mirando, mirando el actuar de su jefe ante esa situación, porque el residente aprende de todo, tiene que aprender, entre ellos también esa situación. Y se sorprende cuando yo agarro y quito una estampita y le digo, mira que yo no sé, señora, lo que le pasa a tu hija. Quizás con el tiempo nos demos cuenta, o quizás con una autopsia, cuando finalmente ella no podamos hacer nada. Y le entrego la estampita y le digo, mire, señora, el convento de las Carmelitas está acá, a 5 minutos caminando. Me gustaría que usted vaya hasta allá, vaya junto a la hermana Maura, que es una de las más activas en el caso de Chiquitunga, hable con ella y vea el cerebro de Chiquitunga y récele al cerebro, le dije. Yo estuve muy en contacto con eso y no sé, récele, le dije. Pasaron un par de días, ella se fue despertando, después de un par de semanas ella fue dada de alta y hoy Lara está prácticamente intacta. Sana. Prácticamente intacta. En estos días me encontré con el tío que es médico, estuvimos saludándonos y me contó que Lara está muy, muy bien, muy activa, muy inquieta. Pues, Marcelo, casos así como el que está contando el doctor Elio Marín, hay un montón de casos. Hay muchos casos. Nosotros tenemos un colega que no estoy autorizado a dar su nombre, pasó una situación similar. Cuando nace a los 6 meses su hija, todos los médicos, creo que también vos estás en todas, tomaste intervención, te llamaron, uno de los pediatras. Uno de los pediatras me comentó el caso y me pidió una opinión. Y todos coincidieron, los profesionales médicos, sí, que esa criatura, esa nena de 6 meses que nació, iba a tener secuelas. Todos coincidieron. Sin embargo, el padre, en una situación de desesperación, encuentra una persona que conocemos, le entrega una estampa de Chiquitunga y el papá le reza a Chiquitunga y la nena hoy, yo suelo ver sus fotos en el Instagram, pero sana absolutamente. Y vos decís, pues, ¿cómo? Si la situación en la que estaba 3 meses atrás cuando nació y el panorama que le pintaban los profesionales médicos era imposible de que no tenga
alguna secuela, ¿verdad? Estoy seguro que muchos colegas están mirando esto y yo soy docente en la Facultad de Medicina, así es que es mi obligación aclarar algunos detalles. Los niños desarrollan lo que se llama la plasticidad cerebral, que es una capacidad por decirlo así burdamente, de reconectarse las neuronas, cosa que en personas mayores ya no tenemos, se llama plasticidad cerebral. Los detalles que son sorprendentes son cuando las lesiones son tan extensas como en la experiencia que tuvimos con Larita o en el caso en el cual usted está nombrando, donde las secuelas son previsibles y que sean extensas. Claro. Nosotros no decimos que van a morir necesariamente, pero que van a quedar muy secueladas y su recuperación es extremadamente importante. Por eso yo le digo, habrá algún escéptico que me diga, sí, pero acordate, Helio, de la plasticidad cerebral, es cierto, Claro. correcto. Existe. O sea, vos no desconocés eso, doctor. No, Desconozco. desconozco. No se olviden que yo también soy, al fin y al cabo, un científico, me dedico a estudiar y siempre yo he dicho esto, ¿verdad? Y que es una frase que dijeron ahí, la fe comienza donde termina la razón. Si nosotros creemos que eso está, bueno, es así. Marcelo, acá me estaban preguntando, ¿a qué hora se abren los portones el sábado? En los portones vamos a abrir a las 13 horas. Tenemos una expectativa de que mucha gente ya esté ahí, ¿verdad? Que esté alrededor del cerro. Hay mucha gente que nos dice que van a venir temprano. Ahí tenemos ¿Qué es esto que estamos viendo, el mapa? Les muestro para entender. Eso es la zona donde está el señalizador rojo, sería lo que es la olla, ¿verdad? Y el punto azul y el punto rojo son las calles aledañas que van a estar cerrados. Para que tengan la idea una gente, eso es cómo hacer el operativo de servidores, donde van a estar ubicados arriba, sería lo que es la avenida Acuña de Figueroa, dice ahí, es la avenida Quinta, todos conocidas por Quinta. La de abajo sería la avenida Novena, que también va a estar cerrada. La avenida Quinta va a estar cerrada, vamos a decir, la calle que está más cercana hacia la entrada del club. La otra que va hacia Colón sí va a estar abierta, ¿verdad? Y el dispositivo de servidores es interesante porque queremos recibirle a la gente ya desde 1 o 2 cuadras para ir encaminándolas. Siempre repetimos que la gente que tiene menos movilidad vaya hacia la avenida Estados Unidos y hacia la platea, que es el lado que nosotros vamos a tener más gente preparada para recibir y más facilidad para recibir a todas aquellas personas que tienen problemas en la movilidad, ya sea silla de ruedas, ya sea personas muy mayores o ya sea personas que tengan algún tipo de movilidad disminuida, por decirlo de una forma, porque la platea tiene un acceso más simple que las demás. Ahí está un poco también mostrando los puntos que yo te decía, donde va a haber servidores y donde van a estar un poco cerradas los accesos. Las C, esas rojas, son servidores que van a estar ayudando al acceso del estadio, ¿verdad? Al todo lo largo del club y a los costados también, ¿verdad? Nosotros le hemos informado a la gente que vaya también con una comida ya, porque lo que no queremos también es que la gente, por llegar más temprano y por ganar los mejores lugares, pase 8 o 9 horas en el lugar. Entonces, por eso también abrimos a las 13 horas, para que la gente pueda llegar después del almuerzo y pueda acomodarse tranquilamente en un partido donde hay mucha gente. En 2 o 3 horas también el estadio perfectamente se puede llenar. Cierto que acá vamos a tener gente con poca movilidad, pero para eso preparamos un dispositivo, Jorge, de 250 servidores exclusivamente del personal de Blanco, que va a estar distribuido en todo el estadio, pero principalmente vamos a tener a toda nuestra gente ahí en platea, para que esas personas con problemas de movilidad puedan acceder muy fácilmente. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta vamos a escuchar la nota que hicimos con Coqui Ruiz. Sí. ¿Me parece, doctor? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, que recibe una cantidad de mensajes, mucha gente, doctor, que está viendo, y esto tengo que decirte, les sorprende tu actitud, en el sentido de que
a los médicos pues siempre le ven así muy, ¿cómo decir? Distantes. De este tipo de situaciones, Sí. ¿verdad? Sin embargo, el doctor Marín Sí, viene, se asume, nota apasionado. Claro, pero no solamente eso, da la cara y que te argumenta y expone, ¿verdad? Entonces, por eso, de acá eso se valora, estoy viendo en redes sociales y también al WhatsApp me envían mensajes y eso quería decirte, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos lo que, Natalia, lo que dijo Coqui Ruiz en relación al trabajo que está realizando él en estos momentos para el evento del sábado, la beatificación de Chiquitunga. A ver. Sin duda la obra más importante de toda su carrera, la beatificación de Chiquitunga, o sea, con este retablo, señor Coqui. Sí, así es la obra más importante de mi vida, por la connotación espiritual que tienen estos 70.000 rosarios que nos han donado. Realmente cada rosario tiene una historia. Hay rosarios, como digo, de primera comunión que nos trajeron gente ya de edad. Nos trajeron un rosario que estuvo en la guerra del Chaco. Nos dieron rosarios de gente que significan mucho en la vida de quienes donaron, sus abuelos, gente que han donado rosarios que han rezado en algún momento por algún sentimiento de dolor o pidiendo alguna gracia o pidiendo alguna sanación y bueno, todo eso tiene un gran significado en esta obra. ¿Hay alguna historia que le haya llamado en sí más la atención que los demás? ¿Alguna historia en particular que usted recuerde que le haya conmovido para utilizarlo en los retablos? Sí, hay algunos rosarios que tienen mucha significación, ¿verdad? Por sobre todo la de una mujer que en la década del 60, 70 vivió en Misiones y ella en esos años estuvo, que yo lo conocí cuando era niño, rezaba como 10, 20 rosarios por día, asistía a todas las misas y a todos los novenarios, a todos los velorios y vivía rezando todo el tiempo y de rodillas muchas veces. Rezaba por todos los muertos, rezaba por todos. Y ese rosario quedó guardado en una casa y recibí. Ella se llama María Aquilina y es una mujer a quien el día de su muerte lo acompañó todo el pueblo porque fue muy querida porque era todo un símbolo en todo Misiones. Bueno, tengo que hacer una última pausa. Esto es lo que dijo Coqui, que inclusive en principio esperaban 20.000 rosarios. Llegaron 70.000 y después le llegaron más rosarios que ya no pudo incluir en la obra, pero ese día va a haber un espacio especial como un exhibidor donde va a colgar esos rosarios y que la gente que llega también puede depositar allí. Esto nos explicaba Coqui Ruiz. Hacemos la pausa, ya venimos. Con la Madre Superior. Bueno, último bloque de la Caja Negra, 22 y 51. Llegó el padre Óscar González, coordinador religioso del acto de beatificación. Le perdonamos a él porque está en mil cosas, ¿verdad? Se tuvo que ir, no sé, dar la anunciatura, vino, volvió, está con todo. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias. ¿Qué es Jorge. esto? Es uno de los materiales producidos para difundir la vida de Chiquitunga. ¿Muestro acá? La profesora Fanego de Bianchi, hablando con algunos jóvenes y también con unas mujeres sobre todo, les pidió que escribiesen o que dijeran algo y recibió unos poemas que ella lo pulió. Le introdujo algo sobre Ángel Sahua y yo mismo hice un escrito para ubicarla en su época, una historia novelada. Y eso se está trabajando en las escuelas, la primera parte de los poemas, y
Estamos visitando también la Universidad Católica para que los estudiantes de historia, filosofía, psicología, derecho puedan ubicarla un poco a ella y valorarla. ¿Y esto va a ser distribución, van a distribuir los colegios? En los colegios también se está distribuyendo, uno en formato más pequeño y no tiene el artículo, que es más difícil, ¿verdad? Pero la media y la facultad puede trabajar bien. Tiene unas preguntas, perfil psicológico de Monseñor Bogarín, cómo era la época, ¿verdad? Los franciscanos, los jesuitas, su ¿Cuál confesor. es el impacto de la primera comunión en María Felicia? Sí. ¿Cuál es el mayor efecto del primer Congreso Eucarístico Nacional? Sí. ¿A esto te referís? Sí. El primer Congreso Eucarístico Nacional, 1937, después de la guerra del 32 al 35, y ella hizo su primera comunión en ese año. Y en ese año ella decide, o sea, tuvo una experiencia, pienso yo, me imagino, ¿verdad? Cuando somos niños y ella ya tenía una edad suficiente porque era muy sensible, ¿verdad? En el 37 ya tenía 12 años y ahí ella dice, he decidido ser mejor y más buena en todo. Yo creo que habrá sido una experiencia sublime, la comunión, Jesús, y desde esa vez ella se compromete consigo misma y ante Dios de amar a Jesús. Y podemos suponer que ella siempre buscó esa experiencia. Podemos suponer la experiencia del enamoramiento, un fuerte enamoramiento que siempre queda en la vida de las personas, ¿verdad? Y después una expresión de Ángel Sawá, posteriormente y en otra ocasión, él dice que la lógica del amor de Chiquitunga era diferente del amor humano, del amor matrimonial, porque ambos tuvieron que plantearse la vocación, si realizar el amor a Dios y al prójimo en el matrimonio o en la vida consagrada. Y Ángel Sawá decide ser sacerdote, ¿verdad? Y ya era médico, y ella se replantea de qué manera concreta. En realidad que ella estuvo siempre convencida de que tenía que amar a Dios en cualquier circunstancia, ¿verdad? En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y había pedido ella, qué bueno sería conocer el amor humano y luego abandonarlo todo por un amor superior. O sea, tenía una clara conciencia de que el amor humano era humano, era otro nivel. Y tal vez el médico y luego psiquiatra, y también en la madurez de su vida, porque él colaboró después de descubrir los diarios íntimos, colaboró en el proceso de canonización. Y entonces es una opinión muy autorizada como profesional y como persona que se había enamorado también de ella, ¿verdad? Y esos detalles, por ejemplo, son muy interesantes de saber, de conocer, sí. De un amor humano, de un amor que yo pienso que ella, experimentar el amor es sentirse realizada, ¿verdad? Y es como a veces uno busca y dice, quiero algo más, y va en búsqueda del amor, ¿verdad? De algo superior, ¿verdad? Tenemos que ir cerrando y hacer una ronda con ustedes. Doctor Elío Marín, ¿qué es lo que a partir de todo esto, este testimonio que compartiste con nosotros, que contaste, que para nosotros y acá viste los mensajes de la gente, cómo valora el hecho de que un profesional asuma de la cara, cuente, que sea hoy un devoto de Chiquitunga? ¿Qué es lo que vos querés que finalmente con todo esto que va a suceder el sábado, la beatificación de Chiquitunga se dé? Creo que va a ser un poquito temerario lo que voy a decir, pero quiero decirlo porque siempre lo he sentido después de ver la experiencia de que haya sido un neurocirujano el que haya encontrado, es decir, no fui yo el que encontró realmente, pero
que haya descrito el cerebro. Ya tuve pacientes que han mejorado y otros pacientes que han mejorado, y así como existe el patrono de la garganta, a San Blas se lo considera, el de la vista Santa Lucía. Qué lindo sería que Chiquitunga sea de patrona de la neurocirugía. Ah, mira, escuchaste, padre. Y me gustaría, yo o sea, siempre tuve una cercanía, pensaba que iba a ser médico. Ingresé a la Facultad de Ingeniería y terminé siendo sacerdote. Siempre entonces recé por los docentes, por los médicos, por los abogados, y hace 3 años por los comunicadores, periodistas y demás, ¿verdad? Porque veo el rol y la importancia. Ahora, personalmente para mí es una bendición haber aceptado este desafío impresionante, ¿verdad? Ahora sentimos con toda la carga de lo que va a hacer, de la cantidad de gente, ¿verdad? Y todo lo que va a significar, eso hablábamos con el Todo doctor, lo que va a posterior a significar, ello. sí. ¿Verdad? Y yo creo que para mí ya es muy significativo, y yo creo que mucha gente después de la beatificación va a hacer en su vida un antes y un después. Sí, sin lugar a Yo dudas. eso estoy convencido. Bueno, gracias, padre, Mucho gusto. pese a que sabías que viniste un Era poco tarde, difícil. pero llegó él, ¿verdad? Eso es muy importante. Marcelo, te agradezco. No, ¿Algo más por favor, último? Jorge. No, invitarle a la gente, como decíamos recién, es un evento histórico. No perdamos la oportunidad de estar. Y yo creo que esto también va a ser algo internacional, no solamente va a ser nacional. Y gracias también al doctor por compartir y por un programa muy lindo. Doctor, gracias por No, tu tiempo, es muy muchas amable. gracias. Al contrario. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. Ya viene Óscar Lovera con la escena del crimen. Buenas noches.